Hola, muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Estamos acá nuevamente. Carta de San Pablo a los Corintios, parte B de nuestra lectura. 4 facetas de la liberación. El apóstol Pablo poseía muchos secretos en los que fincaba su acción y su servicio en medio de los hombres. Lo veremos en el transcurso de la lectura, pero el primero de todos, el que daba tanto poder a su ministerio, era que había terminado con todo lo que constituía el hombre en la carne. Pablo era un cristiano liberado. Puede predicarse la liberación, explicarse claramente a los demás sin que uno mismo se halle libre, pues para estarlo realmente no se precisa, recuérdese bien, conocer la liberación, sino practicarla. En efecto, son dos cosas muy diferentes: explicar lo que es estar muerto en Cristo y realizarlo. El apóstol lo realizaba plenamente. La liberación tiene, por así decirlo, varios lados y comprende muchas condiciones para la libertad. Hallaréis el primer lado en el capítulo 6 de la epístola a los romanos. Es la liberación del pecado. Hemos sido identificados con Cristo en la semejanza de su muerte, y si aceptamos esto por fe, nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él, a fin de que el cuerpo del pecado, el pecado en nosotros como raíz de todos los pecados, sea anulado, para que no sirvamos más al pecado, pues el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, verso 7. Ahora bien, si somos muertos con Cristo, creemos que viviremos con Él. Tal es el primer lado de la liberación. Hemos terminado por medio de la muerte con el dominio del pecado sobre nosotros. No quiere decir que no tengamos el pecado, la carne en nosotros, sino que ya no estamos en la carne. Hemos sido liberados de su dominio, mas en Cristo, aún en Cristo, Cristo vino a ocupar nuestro lugar. Fue hecho pecado por nosotros, lo que no significa solamente que haya llevado nuestro pecado. Murió al pecado y vive para Dios. Es decir, estamos unidos en Cristo, estamos también muertos al pecado y vivos para Dios. Así, el apóstol exhorta a los creyentes a estimarse como muertos, a fin de que, si el pecado se presenta, cada uno pueda decir: estoy muerto, y no ceda en manera alguna. En la epístola a los Gálatas, allá es otro dos lados de la liberación. El primero, correspondiente a Romanos 7, se halla en el capítulo 2, verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley pronunció la sentencia de muerte sobre mí a causa del pecado, pero esta sentencia fue ejecutada sobre Cristo bajo pecado, hecho pecado, cuando fue hecho maldición por mí, a fin de redimirme de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. La ley que me condenaba condenó a Cristo a muerte cuando fue hecho pecado por mí. Desde entonces, debido a su muerte, Cristo está muerto a la ley, y yo también, como Él, estoy muerto para el pecado, a fin de que yo viva para Dios como Él.
estoy muerto para la ley, a fin de que viva para Dios. La epístola a los Gálatas nos presenta otra faceta de la liberación. Capítulo 5, verso 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí la crucifixión es el acto de aquellos que son de Cristo. Es más o menos el hacer morir pues lo terrenal en vosotros. De Colosenses capítulo 3, verso 5. Salvo que en nuestro pasaje es una cosa realizada de una vez para siempre. Aquel que después de estar muerto con Cristo ha recibido el Espíritu como poder de su vida nueva, es considerado capaz de hacer uso de este poder para terminar con la carne, sustraerse a su dominio, pues ella domina por las pasiones y por las concupiscencias que son el cebo de las mismas. Hallamos aquí pues la realización práctica por el poder del Espíritu de Dios del dominio sobre la carne, que ha hallado ya completo juicio en la muerte de Cristo. Al final de esta misma epístola a los Gálatas hallamos a un nuevo carácter de la liberación, pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol estaba liberado por la cruz de todo este orden de cosas del cual el hombre es el centro y Satanás el principio. El modo, es decir, el sistema que había dado muerte al Salvador, había sido juzgado, condenado, crucificado por Pablo a través de este mismo acto. Y cuando el mundo dirigía la mirada hacia el apóstol, veía un hombre crucificado, muerto para todo lo que el mundo ama, quiere y busca. Un hombre al que nada podía tentar a la escena de pecado, de alejamiento de Dios y de enemistad contra Cristo, escena por la que atravesaba, de la cual dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. ¿No es cierto, amados hermanos, que conocemos muy poco en este lado de la liberación? Es lo que me hace decir que la liberación es una realidad por el alma, entre tanto no se la practica. Un creyente retenido en los lazos del mundo político, artístico, científico, del mundo en el cual la gente se divierte, o del mundo religioso, no será jamás un creyente liberado. Pablo era pues un hombre libre de lo que en otro tiempo le retenía. Había visto el fin de todas estas cosas en la cruz. Ninguno de ellos podía revivir para él. Todas habían recibido el golpe de gracia en el juicio que había alcanzado a su Salvador, y así puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Había venido a tener una nueva personalidad, a ser un hombre nuevo, aún teniendo la carne en él. La tenía en el único lugar que a ella le correspondía, en la muerte de cruz. Es muy cierto que para Pablo el hombre está crucificado, que desde el primer capítulo de esta epístola a los Gálatas rehúsa concederle algún lugar en su ministerio. Declara: no sea apóstol de parte de los hombres ni por el hombre. No se aplica a satisfacer a los hombres ni a complacerlos. Su evangelio no es según el hombre, no lo ha recibido del hombre, y si bien se trataba de uno de los más insignes apóstoles, sabía que Cristo no aceptaba apariencia de hombres. La sentencia de la muerte. Volvamos ahora al primer capítulo de nuestra
epístola a los Corintios, hallamos finalmente un último carácter de la liberación que va más allá de aquellos que hemos considerado. Dios hacía pasar el apóstol por circunstancias tales que tenía dentro de sí la sentencia de muerte para que no confiara en sí mismo sino en Dios que resucita a los muertos. Podría no haber tenido confianza en la carne y en el hombre, en el mundo, y sin embargo tener confianza en sí mismo. Pero cuando la sentencia de muerte se pronunciaba no sobre él desde fuera, sino realizada en sí mismo, no puede tener confianza sino en aquel que resucita a los muertos. Al final de esta epístola nos enteramos de que 14 años antes, es decir, al principio de su carrera, el apóstol había hecho una experiencia que tendía al mismo fin. Dios lo había transportado al tercer cielo, donde había oído cosas maravillosas que ningún lenguaje humano podría reproducir, pero al descender de estas alturas el peligro había comenzado. Habría podido enorgullecerse y tener confianza en sí mismo. Por eso Dios le había enviado un mensajero de Satanás para abofetearle, y después le dije: bástate mi gracia. Mucho tiempo después de tal experiencia memorable, esta se renueva, pues nada es más sutil que el yo, el cual debe ser tenido continuamente como fracaso. Aquí no es el mensajero de Satanás, sino la sentencia de muerte la que sale en encuentro del apóstol, quien la experimenta de tal manera que al final esta epístola dice: nada soy. ¿Dónde está la confianza en uno mismo cuando se es abofeteado por Satanás, se ejecuta la sentencia de muerte? Ya no es nada. Pienso que la práctica de la liberación no puede ir más allá de esta experiencia. La consecuencia es que si el apóstol no es nada, Cristo lo es todo. Para él puede decir: para mí el vivir es Cristo. Y con relación a su ministerio, Cristo es su único objeto. Él solo es a ocupar el lugar de toda otra cosa en el corazón, en los pensamientos y en la actividad de Pablo. Se trata de sus circunstancias. Entonces dice: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Estos sufrimientos no son los de Pablo. En su carrera de amor, él cumple las aflicciones de Cristo a fin de poder aportar a los demás todo el aliento que les acompaña. Por la gracia de Dios puede hablar de sí como de un hombre en Cristo. Tal es en el apóstol la realización práctica de la liberación. El resultado de esta liberación en su ministerio se reflejaba en su predicación, la que tenía por motivo a Cristo únicamente. Podréis haber pensado, dice a los Corintios, que yo daba prueba de incertidumbre en mis deseos, pero en él no hay incertidumbre, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Sí, todas las promesas se resumen en él. En Gálatas 3:14, el Espíritu Santo es una de estas promesas. En virtud de la aceptación de Cristo y de su exaltación a la diestra de Dios, la promesa del Espíritu ha venido hacia nuestra parte. En Tito 1:2 se trata de lo mismo, por lo que atañe a la vida eterna, pero hay aún otras promesas: la gloria, la justicia, el perdón, la herencia,
El apóstol añade, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Por qué por medio de nosotros? Porque cosa maravillosa, Dios nos ha unido a Cristo de una manera tan indisoluble que todo lo que le pertenece nos corresponde a nosotros también. La gloria de Dios proviene de Cristo, pero como la gloria de Cristo es nuestra, también la gloria de Dios proviene de nosotros. Tenemos la prenda o las arras del Espíritu. El apóstol añade, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Versos 21-22. Lo que caracteriza al cristiano, está ligado firmemente a Cristo, es una sola cosa con Él. Está ungido con el Espíritu como Jesús lo fue, pero el Señor en virtud de su perfección como hombre, mientras que nosotros en virtud de la obra que Él cumplió a nuestro favor. El creyente está sellado con el Espíritu Santo, el que le aporta la conciencia y el entero conocimiento de su revelación con Dios, revelación de la cual el mismo Señor gozaba con hombre cuando estaba en la tierra. En fin, el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Vamos a entrar en nuestra heredad celestial, de la que por el Espíritu tenemos ya el anticipo y la certidumbre. El Señor entró antes que nosotros, mientras que nosotros solo tenemos las arras, pero Él espera aún entrar en su herencia terrenal, en la que nosotros entraremos también con Él. Tales eran las cosas que Pablo anunciaba, predicaba al Hijo de Dios, Jesucristo. Mostraba el valor de su persona y de su obra y lo que él era para Dios y para vosotros. Afirmaba que a excepción de Cristo los creyentes no tenían nada y que Él lo quería otro lugar. Solo le animaba un pensamiento, se hallaba en Él sin otra justicia que la de Dios. Solo tenía un deseo, conocerle al atravesar el mundo y reproducir su marcha. No tenía más que una ambición, esperar su regreso desde la gloria. Roguemos que Dios nos conceda poder decir las mismas cosas y practicar nuestra liberación de tal manera que seamos testigos de Cristo en este mundo. Fin de primer capítulo de este libro, estudios sobre la segunda epístola a los Corintios. Amén.